Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de comunicación. Yo soy Rodrigo Serrano, soy socio fundador y director creativo de Fósforo, una agencia donde nos encargamos nada más de la comunicación para ONGs, ACES, fundaciones y movimientos sociales. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente allá afuera con grandes ideas que las está ejecutando, pero que muchas veces fallamos en comunicar. Este es un problema que se ve en toda la región, en toda América Latina, probablemente en las organizaciones de todo el mundo, y en Fósforo nos preguntamos, bueno, ¿cómo le hacemos para poder ayudar a las fundaciones y a la sociedad civil a transmitir ese mensaje de una manera que llame mucho más la atención y que pueda generar mucho más apoyo de una base social? Y de eso vamos a hablar hoy, de comunicación. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la comunicación? ¿Realmente lo tenemos claro? Veamos la definición de la RAE. Y tiene muchas definiciones, no definiciones, pero las tres o cuatro que nos importan son, número uno, es un trato o correspondencia entre dos o más personas. Tiene que haber dos personas, un emisor y un receptor comunicando. También la comunicación utiliza un código común, y eso es bien importante. No es posible comunicarse si la otra persona, quien está enfrente, no te está entendiendo, no comparte tus términos, no comparte ni siquiera tu sistema de valores o de creencias. No hay modo, ¿no? La comunicación también es unión, y ahí es importante decir que existe comunicación incluso a nivel celular, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dos células se están comunicando a través de compuestos químicos, por ejemplo, tienen una unión a través de un código común. Y por último, están los medios de comunicación, que a fin de cuentas serán las herramientas que utilizaremos para formar los mensajes que nos ayuden a generar esa tracción en la base social. La comunicación viene del latín communis, o sea, con y munis, conjunto, ¿no? Es importante decir que la comunicación nos ayuda a formar ese grupo, esa sociedad que nos va a apoyar, ¿no? A compartir esos valores, a hacer que empiecen a creer en lo que estamos diciendo y que ayuden también a defender los derechos humanos o lo que sea que estemos defendiendo. La comunicación, teóricamente, se ha tratado de muchos modos, y el modo que a todos nos enseñaron en la secundaria o en la preparatoria es el modelo antiguo de comunicación. En ese modelo antiguo de comunicación es muy básico. Hay un receptor, un transmisor y un mensaje. El transmisor tiene un mensaje que transmite de manera, digamos, inalterada al receptor. El receptor lo recibe, lo interpreta y actúa en consecuencia. En medio quizá nos enseñaron también que existe un posible ruido, que puede ser, si estamos hablando de que el transmisor es una antena de radio y el receptor es un aparato de radio en una casa, pues el ruido puede ser perfectamente la interferencia que se genera, o cuando estamos hablando por celular y pasamos por un túnel y no escuchamos bien lo que está diciendo la otra persona, pues ahí se puede generar ruido, pero también se puede generar ruido en los mensajes al momento de transmitirlos. Por ejemplo, sucede un hecho y lo transmiten a través del periódico, el mensaje de lo que sucedió. No te están transmitiendo exactamente lo que sucedió, sino la interpretación de ese periódico. Y ahí es importante recordar que existen agendas y existen razones para escribir con ciertas palabras, con cierto lenguaje, para escribir y describir ese hecho. Cuando esas palabras y ese lenguaje se utilizan de manera deliberada o no para intentar darle un framing diferente a la nota, eso también cuenta como ruido. Ahora, este es un modelo de robots, es un modelo que funciona muy bien cuando estamos hablando quizá de máquinas, ¿no? Como ya dije, de un celular a otro celular, o de computadoras, como cuando uno le da clic a algo y la computadora manda la señal de quiero entrar a esta página, o incluso también entre células, ¿no? Las células, pues hay un compuesto químico que genera una reacción específica en la otra célula. Pero no estamos hablando de personas, no estamos hablando de personas en un contexto social y, como ya dije, con una serie de valores y de creencias que les ayudan a entender y a procesar lo que pasa a su alrededor. Por lo tanto, existe un nuevo modelo de comunicación
que es importante tener en cuenta antes de generar nuestros mensajes. El nuevo modelo toma en cuenta que la otra persona está interpretando, ¿no? No solo se trata de transmitir un mensaje de la manera más clara posible, sino también de saber a quién le estamos hablando y de saber en qué contexto está esa persona a la que le estamos hablando para poder saber en qué lenguaje le tenemos que hablar para que entienda el núcleo del mensaje, ¿no? Es muy simple, lo podemos ver con los idiomas. Si yo le digo a alguien que no habla español azul, pues yo estoy transmitiendo muy bien el concepto del color azul, pero la persona que lo está respondiendo no va a entender el concepto ni se va a imaginar que estoy hablando del color del cielo. Tiene que comprender que es azul. Ahora, si la otra persona no le puedo enseñar español antes de transmitir el mensaje y quiero que en cualquier caso entienda que yo estoy hablando del color del cielo, ¿qué puedo hacer? Pues entonces busco en qué idioma habla esa persona, busco cuál es la palabra en ese idioma para azul y entonces uso esa palabra. Y así mi mensaje llegará de la manera más entera posible. Este es el nuevo modelo de comunicación. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo de comunicación? Número uno, que es mucho más realista. Es un modelo que se basa en la convivencia humana, no en la convivencia entre máquinas. Número dos, nos enseña que ambos extremos son participantes y eso tiene muchísima más lógica hoy en la época del internet. Cuando existía la televisión, pues claro, es fácil, bueno, sigue existiendo la televisión, pero cuando la televisión era el medio principal de comunicación, pues es fácil pensar en un modelo en un solo sentido. ¿Por qué? Porque la transmisión de la televisión literalmente transmite, genera el mensaje y el que está escuchando no necesariamente puede contestar a pesar de que se interpreta. Hoy el nuevo modelo de comunicación es muchísimo más claro. ¿Por qué? Porque contestar es muchísimo más fácil con internet, ¿no? La comunicación a dos vías sin lugar a dudas. Además, nos permite pensar que el mensaje es colaborativo y es cambiante. No existe un mensaje monolítico, sino que los mensajes deben de cambiar, deben de siempre estar cambiando para poder transmitirse a la mayor cantidad de personas posibles y cumplir con los objetivos, eso lo veremos un poquito más adelante, cumplir con los objetivos que ese mensaje tiene al momento de ser generado. Y por último, es en tiempo real. Es un modelo muchísimo más fácil de aplicar con la velocidad de las comunicaciones actuales.